Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. La mejor forma de cerrar una semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Felicitar al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esta semana se produjo la información de que la Reserva Federal de los Estados Unidos aprobó la apertura de 2 oficinas de representación del Banco de Reserva en los Estados Unidos. Una que estará en Nueva York y otra estará en Miami. Esa es una tramitación que se toma tiempo porque implica una evaluación rigurosa del banco que la solicita, porque esta regulación y esta supervisión guarda relación con todas las normas que tienen los bancos en los Estados Unidos. Entonces esto es un logro importante, estas oficinas de representación del Banco de Reservas, un apoyo para la diáspora dominicana, pero también oportunidades para inversores, hacia la República Dominicana, que pueden usar estos canales para realizar sus inversiones con mayor seguridad en el país. De manera que esto es importante y entiendo que esta experiencia del Banco de Reservas de la República Dominicana deja el camino abierto para que otros bancos dominicanos pues hagan lo propio. También esta semana se publicó el informe sobre el comportamiento en la economía del sector de las zonas francas industriales en el año 2022. Hay un resumen de este informe estadístico Zonas Francas 2022 del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, que entre otras cosas nos dice que en el país están funcionando 774 empresas de zonas francas, 774. ¿Cuántos empleos tenemos? Bueno, hoy nuestro sector cuenta con 84 parques de zona franca en operación y 774 empresas, las cuales generan 192.461 empleos directos. Óigase bien, las zonas francas en la República Dominicana tienen en estos momentos 192.461 empleos directos y exportaciones por un total de 7.832.8 millones, compuesta por 1.636 rubros y o productos diferentes destinados a 135 países en 5 continentes. Este sector ocupa posiciones de primer orden en el ranking mundial de diversos productos exportados. El sector de zona franca ha colocado a la República Dominicana en los primeros lugares en cuanto a la capacidad productiva y calidad se refiere, no solo a nivel de América Latina, sino a nivel mundial. A esto ha contribuido la estabilidad político-social, la estabilidad macroeconómica, así como la creación de una infraestructura adecuada y un marco legal y regulatorio competitivo. Entonces, ustedes saben que a partir de la promulgación de la ley 299, empieza el despegue del sector de zonas francas con la instalación
la primera zona franca fue la zona franca industrial de la Romana. Fue creada y desarrollada por la Golfa Nuester. Entonces, esto fue en 1969. 3 años más tarde, es decir, en 1972, se establece la zona franca industrial de San Pedro de Macorís con el interés de promover un mayor desarrollo en el sector de las zonas francas. En estos momentos, el liderazgo de las zonas francas lo tiene la zona norte. Más de un 50% de las empresas de zona franca están instaladas en estos momentos en la zona norte de nuestro país. Así es que nuestras felicitaciones al sector. Vamos a hacer una pausa, señores. Cuando regresemos, ¿cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana? Adelante. La inseguridad es la principal preocupación de los dominicanos. Eso dicen varias encuestas. La encuesta Gallup que publicó el grupo RCC Media decía que el 70% de los encuestados lo definió como su principal preocupación, la inseguridad. Sin embargo, esta semana un asesor estadounidense del Ministerio de Interior y Policía ofreció unas informaciones que hablan de que la incidencia de crímenes y homicidios ha bajado en la República Dominicana. Esto es difícil de asimilar, porque si la gente entiende que el principal problema, si su principal preocupación es la delincuencia, es porque está padeciendo las consecuencias de la delincuencia. Sería muy difícil incluso plantearle a la familia de un funcionario del gobierno, porque este joven que mataron en Puerto Plata era funcionario del gobierno, era funcionario de Coraplata, y él estaba en su residencia, y ahí lo fueron a atracar, él estaba en las afueras, lo fueron a atracar, a quitarle unas prendas, se resistió y lo mataron. Eso es en la ciudad turística de Puerto Plata, donde miles de cruceristas salen a pasear por el pueblo con mucha frecuencia, porque es un pueblo que se caracteriza por la hospitalidad y por la seguridad, que no deben ocurrir ese tipo de cosas. Entonces ahí se produce esa muerte y se producen muchas otras muertes. Sin embargo, nos dice este caballero, ¿cómo se llama este señor? Este señor se llama John P. Ubane, que es coasesor especial de seguridad y protección del Ministerio de Interior y Policía, que en el caso él dice que basándose en la recopilación de datos que son utilizados en las reuniones de alto mando de la Policía Nacional junto con el presidente Abinader, declaró que hasta el lunes 26 de junio tenemos 22 homicidios menos que la misma fecha del año pasado. El año pasado a la fecha teníamos 688 homicidios y tenemos 666. Los incidentes que recopila el asesor son conflictos con armas de fuego, robos de motocicleta y vehículos, asaltos, robos en general, abuso sexual, entre otros, de una lista de 19 categorías. Bueno, si es verdad que se ha registrado
esa disminución, cómo es que la gente lo tiene como el principal problema con un 70%. La verdad es que parece ser que lo que la gente percibe es distinto a lo que estas estadísticas están planteando. Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana, entre lo que está el tema de la inseguridad. Adelante. Durante su intervención en la 57 reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana SICA, el presidente Luis Abinader hizo un llamado a sus miembros para apoyar la resolución emitida recientemente por la Organización de Estados Americanos OEA, donde insta a los Estados miembros a enviar de forma inmediata ayuda a Haití para fortalecer su policía. El mandatario dominicano reiteró su llamado urgente para que se utilicen los medios con los que disponen para atender la grave crisis que afecta a Haití, poniendo en marcha acciones y esfuerzos conjuntos para viabilizar una respuesta duradera y sostenible. Asimismo, manifestó que esta crisis multidimensional en Haití implica una carga desproporcionada sobre República Dominicana, en especial porque genera tensiones sociales y una fuerte presión presupuestaria en los servicios sociales que el país se ve obligado a proveer a los migrantes irregulares haitianos. Por su lado, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, anunció en la 57 reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana SICA que, atendiendo al llamado hecho por el presidente dominicano de acudir en ayuda de Haití, su país instalará una oficina de cooperación en esa nación. La Contraloría General de la República dio a conocer varias auditorías a la presente gestión que detalla una serie de irregularidades de carácter administrativo en instituciones como el Especializado de Seguridad Presidencial, el PROPET, el Ministerio de Gabinete de Política Social, la CAS, el Ministerio de la Juventud, entre otras. Empleados sin detalle de dónde se encuentran asignados, brindando servicios de seguridad, pagos por servicio de inteligencia sin soporte, compras directas y proceso de contratación adjudicada a empresa cuyos accionistas son empleados del Estado, son varias de las irregularidades detectadas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP en la auditoría realizada por la Contraloría General de la República en el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 30 de abril de 2021. La Contraloría informó que el CUSEP pagó 55 millones por servicio de inteligencia sin presentar los documentos que avalen ese servicio. Así también se verificaron pagos por concepto de compras de alimentos por un monto de más de 3 millones de pesos a diversos proveedores, los cuales no poseen documentos que los sustenten. En cuanto a la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, PROPEP, la auditoría confirma los hallazgos presentados en el programa de informe con Alicia Ortega sobre varios proyectos ejecutados por dicha entidad. Entre los datos relevantes de la auditoría practicada al PROPET durante la gestión de Neney Cabrera se encuentra el programa Pinta tu Barrio en Navidad con la coalición entre empresas adjudicadas. El documento señala que durante el periodo auditado desde septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 se pudo verificar los expedientes de la constructora Cardova SRL y Mercaderes SRL por un monto total de más de 17 millones de pesos, observando que ambas empresas contienen la misma dirección de domicilio en sus contratos y existe parentesco entre los accionistas. De igual forma, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe de auditoría a los estados financieros de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo CAS, en la cual se habría detectado operaciones irregulares por miles de millones de pesos en la presente administración del ingeniero Felipe Superví Hernández. La fiscalización interna, que abarca el periodo del 21 de agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, fue autorizada por la Presidencia de la República. Las anomalías sustentadas en la auditoría van desde compras irregulares, estados financieros fuera del sistema, inmuebles no asentados en la DGI, facturas y transferencias irregulares, caja chica que supera los montos permitidos, vehículos a nombre de terceros, conciliaciones bancarias inconsistentes con el mayor general y otras. La auditoría realizada a la CAS reveló que más de 30.000 millones en activos fijos no han sido incorporados al sistema de administración de bienes. En tanto, la auditoría realizada al Ministerio de la Juventud durante las gestiones de Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez, la Contraloría determinó retrasos a los proveedores de becas estudiantiles
por un monto que supera los 241 millones de pesos. Además, pagos de nómina mediante la modalidad de ayudas directas sin evidencia de las políticas, asignación de tickets de combustibles por un valor de más de 3 millones de pesos. El informe destaca que el organismo suscribió 13 convenios con varias instituciones por un monto de 90 millones de pesos en becas que fueron otorgadas sin políticas aprobadas, y la Contraloría criticó que la gestión pasada al frente del Ministerio de la Juventud realizó desembolsos por valor de 822.500 pesos por concepto de ayuda ocasional a diferentes fundaciones, sin evidenciarse las políticas y procedimientos que muestren la metodología para la evaluación, aprobación de los beneficiarios y los montos a autorizar. En cuanto a Edenorte, la auditoría determinó entrega de laptops asignadas a colaboradores sin documentación y terrenos no registrados por contabilidad. Asimismo, de acuerdo al informe de la Contraloría General de la República, el Gabinete de Política Social contrató artistas para amenizar las fiestas navideñas del 2020 por valor de 55.400.000 pesos, inobservando la Ley 34006 sobre compras y contrataciones y su reglamento 543-12, según una auditoría publicada por la Contraloría General y que abarca desde el 1 de septiembre de 2020 al 30 de abril de 2021, bajo la actual gestión de José Francisco Peñaguaba. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, por decisión de la mayoría, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo la realización de un juicio político a los 5 integrantes del órgano de control. La decisión de los legisladores se sustentó en el hallazgo de lo que consideraron como faltas graves, algunas colectivas y otras individuales, que fueron encontradas durante la investigación que se les hizo a los miembros de la Cámara de Cuentas, la cual inició hace 45 días, según informó el presidente de la Comisión Especial, Rogelio Henao Lanza. Los desacuerdos e inconformidades en contra del informe que recomienda someter a un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas complican el escenario en la Cámara de Diputados, ya que los principales partidos de oposición representados en el Congreso adelantaron que votarán en contra de la sugerencia o emitirán informes disidentes, lo que dificulta la viabilidad del documento, que para su aprobación necesitaría una rigurosa votación reglamentaria que debe contar con el apoyo de los opositores. El opositor Partido de la Liberación Dominicana tiene previsto presentar un informe disidente a la recomendación del juicio político por entender que la acusación contra la Cámara de Cuentas involucra a los 5 miembros titulares, aun cuando todos no tienen la misma responsabilidad en el caso. Mientras, la Fuerza del Pueblo, que es el segundo partido de oposición con más diputados, atribuyó el informe de juicio político a una jugada partidaria que supuestamente estaría armando el gobernante Partido Revolucionario Moderno, PRM. Al menos 9 personas murieron entre el viernes y el domingo pasado en 2 accidentes de tránsito que causaron conmoción y preocupación en la ciudadanía. El primero se registró el pasado viernes en el kilómetro 129 de la autopista Duarte, tramo La Vega. El accidente, que dejó al menos 6 muertos y decenas de heridos, se registró cuando el chofer del autobús de transporte Espinal perdió el control y el vehículo se volcó al intentar esquivar una jipeta que se le atravesó. Además de los muertos, que fueron identificados como Arsenia Marte Beato, Mercedes Rodríguez Castaño, Ángela Cancún Hidalgo, Flor Ángel Geraldine Reyes Gómez, Virginia Sánchez y una mujer que al momento de la colisión no portaba documentos, decenas de personas resultaron heridas. Asimismo, otro accidente registrado en el municipio de Nizao, provincia de Peravia, llevó luto a otras 3 familias. En este caso, 3 jóvenes perdieron la vida a la madrugada del pasado domingo durante el aparatoso accidente ocurrido en la carretera Sánchez. Se trata de Francis Joel Martes Vázquez, de 28 años de edad, Gregorio Veras Vázquez, de 27, y Brian Antonio Cordero Caro, de 26 años de edad, quienes se desplazaban en una Ford Explorer 2013 de color blanco. Según las informaciones, el conductor perdió el control y chocó contra un poste del tendido eléctrico y el vehículo se partió en 2 pedazos. Falleció el pasado sábado Johnny Martes, director de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional y del Club Deportivo Los Prados. El deceso de Martes, de 67 años de edad, se produjo en un centro médico del Distrito Nacional. Mientras le practicaban un cateterismo, sufrió un edema y luego un infarto que no resistió. Además de su vinculación al deporte, Johnny Martes se convirtió en los años 90 en un símbolo de las ventas y los negocios al comercializar productos a través de un espacio televisivo conocido como teleofertas.
Tras el éxito de su modelo de negocios, abrió un local que funcionó por 30 años en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez. Asimismo, falleció el pasado martes Bienvenido Antonio Fabián La Sala, tras complicaciones de salud. Era el actual alcalde del municipio de Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez. Ñeñe, como cariñosamente se le conocía, fue el único en haber ocupado la alcaldía de Cotuí por 3 periodos consecutivos. También formaba parte de la militancia del Partido Revolucionario Moderno PRM y tuvo una trayectoria de casi 30 años en el ámbito político. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que Silverio había sido trasladada desde la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, donde se encontraba recluida, al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres en San Cristóbal, y fue referida de emergencia al Instituto de Cirugía Especializada por presentar situaciones de salud. La interna fue ingresada en el centro de salud por una infección urinaria, además de presentar una vejiga muy inflamada. Silverio Silien, quien dirigía y ejercía como especialista en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Coglan, donde se atendían niños con trastornos del espectro autista TEA, se le atribuye, entre otros, la violación del artículo 405 del Código Penal Dominicano y el artículo 62 de la Ley General de Educación número 66-97. La Reserva Federal de Estados Unidos, equivalente al Banco Central, aprobó la solicitud del Banco de Reservas para instalar oficinas de representación en Miami y New York. Con esa aprobación, la entidad financiera dominicana podrá tramitar la apertura de cuentas en Banreservas de República Dominicana en pesos o dólares, tramitar préstamos y hacer remesas. Todas son operaciones que se registran en República Dominicana. La autorización no implica el que pueda hacer operaciones de intermediación financiera, porque para los fines de la Fed sigue siendo un banco extranjero con operaciones en República Dominicana, pero con oficinas de representación para canalizar negocios. Las 2 nuevas oficinas de representación de Banreservas que funcionarán en Estados Unidos operarán en Brickell Avenue frente al consulado dominicano en el caso de Miami, mientras que la de Nueva York funcionará en Washington Heights, Alto Manhattan, donde vive la mayoría de los dominicanos. Banreservas también inauguró en enero pasado una oficina de representación en Madrid. La delegación dominicana, con sus 48 medallas hasta el momento, incluyendo 6 preseas de oro, subió al 6º puesto en la tabla de posiciones de medallas incluida en los Juegos Centroamericanos de San Salvador. Las pesistas Beatriz Pirón y Dayana Ortiz conquistaron las 2 primeras medallas de oro para República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tienen lugar en San Salvador, El Salvador. Además de las 2 preseas doradas, ambas quisqueyanas sumaron 2 metales de bronce en los 49 kilogramos del torneo de levantamiento de pesas. Asimismo, la levantadora de pesas Yudenila Mejía finalizó su jornada en los Juegos Centroamericanos con medalla de oro. Mejía hizo sonar el himno nacional con su oro en el arranque de los 87 kilos, donde realizó una alzada de 115 kilos, además de adjudicarse la plata en envión con 139. En tanto, el gimnasta Audris Reyes revalidó su título de campeón en la modalidad de salto al ganar la medalla de oro en el torneo de gimnasia artística que concluyó en el Polideportivo Merlot. Reyes termina su participación en El Salvador con una presea de oro, 2 de plata y 1 de bronce. De igual forma, la selección femenina de voleibol de playa estremeció el torneo de esta modalidad de la malla alta en los Juegos Centroamericanos al disputar un cerrado partido en el que quedó con la medalla de plata luego de caer contra Puerto Rico, que ganó 2-1 para quedarse con el metal dorado, mientras Alexis de la Cruz le brindó la 5ª medalla de oro a la República Dominicana tras derrotar 4-1 a Arislán de Álvarez de Cuba en los 63.5 kilogramos. De igual forma, Cristian Pinales alcanzó otra presea dorada tras imponerse a Joan Caicedo de Colombia en el combate por la presea dorada en los centroamericanos. En total, el boxeo dominicano logró 4 medallas de plata en la jornada para República Dominicana. Con esa cosecha, hasta ahora suman 48 las medallas obtenidas por el país en la justa regional, con 6 de oro, 16 de plata y 26 de bronce. Los deportes que hasta ahora aportaron preseas al país fueron pesas, judo, básquet femenino, gimnasia, boxeo, remo, entre otros. Rusia atraviesa los días más inciertos desde la caída de la extinta Unión Soviética. La marcha que enfiló el grupo de mercenarios Wagner desde Rostov, al sur del país y próximo a la frontera con Ucrania, ha sumido el país en un confuso silencio. Su líder, Yevgeny Prigozhin, el antiguo amigo del presidente ruso Vladimir Putin, encabezó la rebelión que pone sobre la mesa las tensiones que los paramilitares han mantenido durante meses con la cúpula militar moscovita. El espectacular y veloz avance de Wagner ha evidenciado graves problemas de seguridad en el país.
El día 487 tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania ha estado marcado por la resaca de la rebelión del grupo mercenario Wagner del pasado sábado. Los mercenarios del grupo Wagner han sido conocidos por la brutalidad de los métodos que emplean y para el ejército de Ucrania han sido un enemigo temible. Pese a ello, la participación del grupo Wagner en la guerra rusa contra Ucrania parece estar llegando a su fin. Tras un acuerdo mediado por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, Prigozhin hizo que sus fuerzas se regresaban ese mismo sábado antes de llegar a la capital rusa e insistió en señalar que aquella movilización no fue un intento de golpe, sino una protesta. Sin embargo, no parece que siga habiendo un rol para el grupo Wagner ni en Rusia ni en su guerra contra Ucrania. Un nombre que ya se esperaba y otro que resultó ser toda una sorpresa. Así fueron los dos candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, celebradas el pasado domingo. Con el 98% de las mesas escrutadas, el Tribunal Superior Electoral de Guatemala dijo que los resultados arrojan que será la veterana candidata presidencial Sandra Torres y el aspirante de centroizquierda Bernardo Arévalo, quienes volverán a competir en segunda vuelta el próximo 20 de agosto. Dado que ninguno superó el 50% de votos necesarios para proclamarse ganador en primera ronda. En base a estos resultados, la ex primera dama Sandra Torres, que ya quedó a las puertas de ganar en las dos últimas elecciones y que en los últimos años pasó de la socialdemocracia a una tendencia más conservadora, es la opción más votada con un 15.7% de apoyo. Lo que resultó una auténtica sorpresa fue que Arévalo, cuyo partido nació de las protestas que sacudieron el país en 2015, quedará en segunda posición con un 11.8% de los votos, pese a no haber aparecido nunca entre los favoritos de las encuestas. Este resultado es interpretado por analistas como un castigo a la vieja política y un rechazo al sistema político actual. Sin embargo, la primera opción elegida en las urnas por los guatemaltecos no fue la de Torres, sino la del voto nulo, que ascendió al 17.3%. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, se les llamó auditorías a unos informes que publicó el gobierno, elaborado por el propio gobierno. Me refiero a los informes de Contraloría que hablaban de una serie de irregularidades en las 16 instituciones evaluadas. Y bueno, esto se reprodujo en los medios de comunicación como si fueran auditorías. No son auditorías, porque la Contraloría no tiene facultad para emitir un veredicto de auditoría, para emitir, una auditoría que tiene un carácter público y que incluso es un documento que puede avalar cualquier denuncia ante la justicia. Esa es una auditoría, pero lo que se publicó no tiene ese carácter. ¿Cuál es la diferencia? Y los medios, que somos los que tenemos que jugar el rol de orientar a la sociedad, tenemos que tener cuidado, porque cuando los periódicos y programas y las redes ampliamente difunden esto diciendo que se trata de auditorías, la gente del pueblo no distingue entre si la hizo la Contraloría o la hizo la Cámara de Cuentas. Las auditorías del gobierno no las puede hacer el gobierno. La tiene que hacer un órgano independiente, con independencia administrativa, con independencia presupuestaria. No la puede hacer un funcionario que el presidente tenga capacidad de cancelar, pero no la puede hacer uno que es juez y parte, porque la Contraloría es parte de la ejecución presupuestaria. Si en una institución se pagó mal un contrato,
es responsable quien lo haya pagado mal en esa institución, pero también es responsable la Contraloría, que tiene a cargo la supervisión, el examen del gasto previo. Antes de pagar 5 pesos, la Contraloría está en la obligación de percatarse de que esos 5 pesos se estén pagando conforme a la ley de compra y contrataciones, conforme a la ley de Contraloría, conforme a todas las normas. Y cuando la Contraloría certifica que ese pago cumple con las normas, es que se hace. De manera que la Contraloría no tiene la potestad de ser juez y parte. No tiene esa potestad. Entonces, ¿qué es lo que vemos en sentido general? Que yo vi a alguna gente que se alarmó, pero ¿y por qué había que alarmarse? Porque esas cosas que se exponen ahí son faltas administrativas o cuestiones que no son de una magnitud que puedan considerarse actos de corrupción. ¿O ustedes creen que el titular de una institución se va a implicar en el paguito de un grupo de jornaleros, que fue una de las irregularidades? Porque si tú tienes brigadas trabajando en la calle, esas brigadas de jornaleros, es decir, de gente que no trabaja formalmente allí, sino que tú las usas en una emergencia, en determinadas situaciones, entonces no le generas un pago a cada uno porque esa gente no está en nómina, sino que se genera un pago a nombre del supervisor, de la persona que le va a pagar a esos jornaleros. Que el cheque salga a nombre de esos jornaleros y que después él venga con la copia de cédula de los días que cada uno de ellos trabajó, eso no es ningún problema. Entonces, cuestiones administrativas, subsanables, porque es el mismo gobierno que se está evaluando a sí mismo y estamos en medio de una campaña política. Entonces ellos, si hay algún acto de corrupción importante, evidentemente que no es el gobierno que lo va a detectar. No es el gobierno que lo va a detectar, tiene que detectarlo una auditoría, y eso que se publicaron no fueron auditorías. Incluso no tienen por qué ser públicas. No tienen por qué ser públicas porque esos son procesos internos que muchas de las cosas que señala la Contraloría se supone que antes de haber hecho el pago habían tenido que corregirse. Porque esa es la función de la Contraloría. Y si eso no ocurrió, entonces la principal responsable es la Contraloría. La principal responsable es la Contraloría. Entonces, eso, la verdad es que tenemos que tenerlo claro. La Constitución es clara en eso. La ley que crea la Contraloría también es bastante clara en eso. Establece, por ejemplo, que la Cámara de Cuentas es el órgano supervisor del Sistema Nacional de Control y Auditoría. En tal virtud tendrá facultad para emitir normativas de carácter obligatorio, promover y alcanzar la coordinación interinstitucional de los organismos y unidades responsables del control y la auditoría de los recursos públicos y formular un plan nacional tendente a esos fines. Entonces, no puede, no tiene y nadie se la puede dar a la Contraloría facultades que no le da la Constitución de la República ni la ley que regula la Contraloría y que regula la Cámara de Cuentas. Entonces eso es más bien un manejo político. Y usted se preguntará, pero manejo político ¿por qué? Porque el gobierno se estaría denunciando a sí mismo, porque lo que estás hablando de irregularidades, no. El gobierno lo que está mostrando transparencia, entre comillas, pero es transparencia lo que el gobierno está mostrando con eso. Entonces, en un momento de campaña política, fíjate cuál es la diferencia de esta administración y las pasadas. Las pasadas
habían actos de corrupción, se ocultaban, etcétera, y actos de corrupción grandes. Aquí no se oculta nada, aquí todo se da a conocer. Naturalmente, no se trata de auditorías, que esas sí pudieran tal vez revelar y tendrían ya otros elementos, pudieran, porque no necesariamente. Yo creo que hay mucha gente honesta que está haciendo su trabajo en esta administración, como las hubo en la pasada y también las hubo que incurrieron en actos de corrupción. Y eso va a estar en todas las administraciones, va a estar eso presente. Lo que hay que tener los mecanismos para que esas cosas se sancionen. Señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, se habrá iniciado el principio del fin del régimen de Vladimir Putin por la rebelión que encabezó un grupo de mercenarios que tenía contratado ampliamente para la guerra contra Ucrania. Después se supo que habían generales implicados, incluso hay una figura muy importante que se dice que está en prisión. Nuestro equipo consultó a Víctor Villanueva, que es experto en asuntos internacionales, para cuestionarlo sobre este acontecimiento que a nivel internacional ha sido, digamos, el más trascendente. Adelante. ¿Cree que la rebelión del grupo mercenario Wagner marca un punto de inflexión en la guerra rusa-ucraniana? ¿Será el inicio del fin del sólido liderazgo de Vladimir Putin? Sin dudas, constituye un punto de inflexión en todo lo que ha significado el liderazgo político y militar del presidente Vladimir Putin en todo el status quo de su régimen que tiene desde hace ya 23 años. Ahora, cuando analizamos el contexto en función de cada uno de los participantes, como el propio cabeza de este equipo de los Wagner, creo que es importante resaltar que Prigozhin es una de las figuras más cercanas y confiadas de parte del presidente Vladimir Putin. Yo dudo que todo lo que ha acontecido haya sido fruto de un elemento casuístico. En este caso, cuando vemos cuál ha sido el ADN político del presidente Putin, él ha utilizado mucho las maniobras de generar animadversión entre los cabezas de grupo, pero siempre y cuando no generen un problema de desafío al modelo político de él. Y es precisamente la reacción de Prigozhin cuando dice que su intento de toma de Moscú no fue esencialmente en contra de Vladimir Putin, y tipificó el hecho en contra de las actuaciones del ministro de Defensa y del ministro de Interior del gobierno de Vladimir Putin. Por lo tanto, aquí se puede ver también el hecho de la maniobra de darle el asilo hacia Bielorrusia, un país que es aliado a Vladimir Putin, y que de alguna u otra manera entonces estamos viendo que esto no va a generar una animadversión en contra de los Wagner. ¿Y aquí qué vamos a ver? Bueno, si hay un escenario en donde le permiten tener un exilio político militar seguro en un país que es aliado a Vladimir Putin, pues entonces creo que puede dar a cabida
a lo que es el planteamiento, a la premisa de que pudo haber sido inclusive hasta una maniobra política para tener el contexto de redefinir todo el alto mando militar por parte de Rusia, por parte de Vladimir Putin, frente al alto grado militar que él tiene actualmente y que hay muchos que han señalado que han actuado de manera muy deficiente en cuanto a los objetivos que se han propuesto en la guerra de Ucrania. ¿Qué piensa de la incursión de grupos mercenarios en distintos conflictos armados? ¿Volveremos al otorgamiento de patentes de corso para que milicias paralelas actúen en representación de países? Estas patentes de corso, las actuaciones por parte de, digamos, por cooperación de grupos armados subversivos, son prácticas y técnicas que han utilizado todas las potencias en sus conflictos geopolíticos. Solo basta con ver cómo aconteció, por ejemplo, frente a Muammar Gaddafi, en la crisis que se tuvo precisamente con la OTAN y de cara también a determinados señalamientos que hubo frente al presidente de entonces de Francia, Nicolás Sarkozy. Siempre esta colaboración, esta cooperación militar con actores no regulados, siempre se da porque también evita que los estados que sí están regulados por el orden internacional tengan implicaciones en su responsabilidad internacional y a la vez no lleguen los ataúdes con las banderas de sus naciones y que tengan un impacto en el orden criollo de los países correspondientes. Por lo tanto, en este caso, también el caso de los grupos, los Wagner, por ejemplo, tienen participación amplia a título y nombre de Rusia en otros países, en otras latitudes, donde hay también conflictos o intereses geopolíticos por parte de Rusia, como el caso de Mali, Sudán, Siria, República Centroafricana, la misma Libia, y esto obviamente significa que la cooperación o estas patentes de corso por parte de estos actores no regulados, de estos actores que son transnacionales, fomentados por o gobiernos como tal, existen, actúan y son mecanismos que utilizan estas grandes potencias para no generar también conflictos diplomáticos de manera inicial o directa y no implicar su responsabilidad internacional. La veremos viendo actuando más. Entiendo que son tendencias que se han afianzado, sobre todo en el marco del siglo XXI, del inicio del siglo XXI, de los conflictos que hemos visto a nivel geopolítico y lamentablemente se puede augurar que seguirán siendo tendencias en función a estos mecanismos que utilizan las grandes potencias en sus conflictos geopolíticos. ¿Cómo evalúa la resistencia ucraniana y si la cree en capacidad de seguir soportando por largo tiempo la ofensiva soviética? La resistencia de Ucrania en las últimas semanas, en los últimos por lo menos 2 meses, ha sido muy deplorable. Distintas causales han dado esto, pero la respuesta no está en el territorio ucraniano. La respuesta podemos inclusive tomarla como punto de partida a partir de la última reunión del G7, en donde vimos cómo todas las potencias ahí reunidas y que la mayoría forman parte de la OTAN, tenían entonces un compromiso marcado, se recibió al presidente Zelensky y que desde acá se estableció todo un caudal de nuevos apoyos en los cuales han sido muy minados en la práctica. En paralelo, se ha desarrollado todo un andamiaje diplomático para que acercar a China, elogiar a China, visitas oficiales en China, se estableció una agenda estratégica para dividir a los BRICS por las amenazas en las finanzas globales, como el caso del uso del dólar como moneda. Se está utilizando la estrategia también de permitirle a Vladimir Putin el alegato, el argumento, la razón de triunfo sobre Ucrania. Y por eso podemos ver cómo muchos países que cuando ya estaban todos alineados a que sí, Ucrania entra a la OTAN, pues ahora distintas interpretaciones, tanto de Francia como de otros países, del propio secretario general de la OTAN, Stoltenberg, lo que han dicho es que no ven posible que Ucrania entre a la OTAN. Inclusive hasta el propio Joe Biden llegó a anunciar hace unas semanas que no ve a Ucrania dentro de la OTAN, que no lo apoyará inclusive, y de las cosas más sonantes que se le apoyó a Zelensky en el G7 fue precisamente apoyarle en entregarles aviones
F-16, y ahora se ven noticias como el caso de que han tenido inconvenientes hasta para capacitar a los pilotos ucranianos para lo que es pilotar este tipo de aeronave de defensa. Así que creo claramente que la orquestación geopolítica global ha dejado solo a Zelensky, y la tendencia que se lleva será la de utilizar la maniobra de mantener cerca a China, darle la razón de triunfo a Rusia y mantener a Zelensky y a la OTAN y a Ucrania fuera de la OTAN, y a Zelensky dividiendo en este escenario, quedando. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Un caballero que responde al nombre de William O'Neill y que lo identifican como asesor independiente de la ONU, dijo esta semana que República Dominicana no debe deportar haitianos, porque esos haitianos no van a un país seguro. Es decir, es lo que está sugiriendo que todos los haitianos que crucen la frontera dominico-haitiana y vengan a la parte oriental de la isla, pues sencillamente hay que dejarlo aquí. Entonces Haití puede vaciarse hacia la República Dominicana, como en gran medida lo ha estado haciendo, pero que la República Dominicana tienen que permanecer de brazos cruzados, porque la República Dominicana tiene que darle cumplimiento a unos supuestos acuerdos. Entonces, eso sería el colapso de la República Dominicana. Es una cuestión que está demostrando claramente que quien se expresa así es un enemigo de la República Dominicana y de sus intereses, porque quiere ver colapsar a la República Dominicana. Quiere ver colapsar a la República Dominicana, además de que está cuestionando una prerrogativa que es esencial de un Estado soberano. De manera que lo mejor que se hace con este tipo de gente es invitarla a salir del país cuando son capaces de producir declaraciones como esas. Buenas noches a todos.